Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva visita virtual guiada. En esta ocasión vamos a visitar Betancuria con un único hilo conductor que va a ser la historia del camino de Fray Juan de Santorcaz y la aparición de la Virgen. Mi nombre es Octavio. Yo soy arqueólogo e intérprete del patrimonio de la empresa Tibicena, Arqueología y Patrimonio, que es la empresa que presta este servicio gratuito de visitas guiadas virtuales para el Cabildo de Fuerteventura, concretamente para la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural. El objetivo de estas visitas guiadas virtuales es difundir el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, etcétera, en definitiva el patrimonio cultural de Fuerteventura, con el objetivo de preservarlo, bajo una convicción que tiene el Cabildo, no sé, concretamente la Consejería de Difusión y Patrimonio Cultural, y que desde luego desde Tibicena compartimos al 100%, de que aquello que no se conoce no se puede conservar. Y ese es el objetivo básico y principal de estas visitas guiadas. El hecho de que sea virtual, creo que bueno, a nadie se nos escapa las razones. Bueno, debido a esta pandemia que estamos sufriendo en la actualidad, es imposible, bueno, es más que imposible, es complicado realizar visitas guiadas presenciales, sobre todo a un grupo tan numeroso como el que están ahora detrás de las pantallas. Y bueno, hemos tomado la decisión, se ha tomado la decisión tanto desde el Cabildo como desde la empresa, pues, de implementar este servicio de visitas guiadas virtuales. Bueno, así que, sin más, en primer lugar le damos las gracias al Cabildo, a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural, y por supuesto, damos gracias a ustedes que están detrás de las pantallas, que han estado detrás de la pantalla durante buena parte de este programa de visitas guiadas virtuales, que hoy es la última visita guiada. Y nada, muchas gracias tanto al Cabildo como a ustedes por estar ahí. Y si les parece, comenzamos. Para ello, además, hoy nos acompaña Marco Moreno, que es director de la empresa Tibicena, Arqueología y Patrimonio, y también ha estado muy ligado a la última campaña de excavación realizada en el convento de San Buenaventura, aquí en Betancuria. Quizás de todos es conocido por la labor de un arqueólogo, ¿no? Quizás todos tenemos en mente la imagen del arqueólogo con una brocha y en la tierra, pero quizás no todos somos tan conscientes de la importancia del trabajo de archivo en la arqueología y en las campañas de excavación. Así que Marco, de hecho, ha sido una de las personas encargadas de realizar esa excavación en los archivos, esa labor de archivo durante toda esta campaña, y por eso va a ser el encargado de dirigir buena parte de esta visita guiada, sobre todo lo que tiene que ver con el convento de San Francisco, y también, por supuesto, con la historia relacionada con la aparición de la Virgen. Así que, sin más, les dejo ya con el compañero Marco Moreno, que va a comenzar esta visita guiada virtual. Nada. Buenas gracias, Octavio, por la presentación. Yo creo que a nadie se le escapa que el convento de San Buenaventura, el convento franciscano de Betancuria, bueno, a nadie se le escapa, mucha gente no lo sabe, es el más antiguo que existe en Canarias, de los 55 aproximadamente que tenemos inventariados para toda Canarias, es el más antiguo, ¿no? Ya sabemos que se instala o que está en 1416. Pero claro, la pregunta es por qué está en Betancuria en una fecha tan temprana, ¿no? De sobra es conocido que Betancuria es quizás la segunda, la primera sería Rubicón, ¿no? Que es, digamos, es una villa fallida que en menos de un siglo inicia su andar y muere. Betancuria es la villa donde se asientan, pues, los señores de la isla de Fuerteventura, y que ya en 1405 está funcionando como tal, como una villa con sus iglesias, con su población y demás. Tenemos que tener en cuenta que una fecha tan temprana como 1405, el resto de Canarias apenas está todavía, digamos, viviendo una etapa aborigen, indígena, ¿no? Es verdad que con visitas de europeos, con ataques piráticos, con racias, pero todavía quedan, por ejemplo, para la conquista de Gran Canaria casi unos 80 años más y Tenerife casi unos 90 más. Entonces estamos hablando de un momento curioso donde Fuerteventura se transforma digamos, en la avanzadilla europea y cristiana en Canarias. Lanzarote y Fuerteventura se conquistan a la par, junto con el Hierro. Poco después entra La Gomera, pero se mantienen La Palma, Tenerife y Gran Canaria como islas todavía evidentemente aborígenes, ¿no? Entonces el convento, de alguna forma, la instalación del convento,
que ahora nos iremos digamos, al espacio conventual, lo que nos está, el convento lo que nos está diciendo es un poco que ya estamos en una situación ya cristiana, europea, y con una noción y una idea de conquistar y evangelizar el resto de las islas. Este mapa que tenemos aquí es de 1592, 1590, 1592, es de Torriani, posiblemente lo dibujara Próspero Casola, que fue el dibujante que él llevaba. Vemos una Betancuria falseada, posiblemente con mucha más población de la que tenía que tener, y este mapa tiene 2, 3, 4 cosas curiosas. Por un lado, este que les digo que tiene más población de la que tenía Betancuria en 1590, quizá como una justificación de ese castillo que vemos arriba, esa planificación posterior de decir, bueno, si hay pocas casas y pocas villas, pues no vamos a Felipe II, que es a quien encarga este trabajo, no iba a plantar un castillo aquí para 20, 30, 40, 100 vecinos, ¿no? Entonces quizás se exagera un poco más. Cosa más curiosa, a la derecha de sus imágenes, lo está tapando creo que un poco ahora está apareciendo, aparecería al norte de la población del Barranco, lo que sería el convento, todavía lo tapa un poquito los participantes que tenemos aquí, o bueno, a mí me lo tapa. Un momentito. Y aunque está mal, porque el barranco no los separa como está ahora, si ustedes visitan el convento, ven que el convento y la ermita están separados en dos, sí dibuja el tostón, o sea, el muro ese que cierra todo el convento. También de interés, a ver si todavía lo puede señalar, en medio, la iglesia de Santa María Betancuria, ¿vale? Que ya estaba presente en ese momento. Y también hay que destacar un edificio que es bastante curioso y raro porque no existe en la actualidad, que es esta torre octogonal, bastante raro, ¿no?, en cuanto a la arquitectura se refiere, y que Torriani nos dejó y no tenemos hoy en día. Decía otra curiosidad, que este mapa se dibuja en 1590, 1592, y un par de años más tarde, en 1593, sufre un ataque Betancuria y Fuerteventura, que es el del pirata Sabana Raes, en 1593, que justificaba aún más la necesidad de fortificaciones en la isla, pero realmente no llegaron casi hasta 1700, que cuando se construye el castillo del Tostón, en la torre del Tostón, en el Cotillo, junto con otras en el resto de la isla, ¿no? Pues con ese mapa, con esa importancia que tenía Betancuria, porque ya, digamos, ya la corte la manda a buscar las defensas, nos trasladamos a lo que es la zona conventual. No tenemos que pensar la zona conventual como un espacio, como un hito, es decir, como una iglesia, un convento, una ermita. Es como se ve en este vídeo, un espacio mucho más amplio, ¿no? La documentación que hemos podido rastrear, como bien decía Octavio, en 1817, nos habla de que hay en las desamortizaciones, es decir, en esos espacios religiosos, esos conventos que el Estado retira a la iglesia, se hacen descripciones, y aquí cuando describen el convento hablan de que hay una fanega de tierra con una huerta, el tostón, que es la pared esa blanca que cierra todo el convento, y describen someramente el espacio, ¿no? Una fanega, para que se hagan una idea, son unos 5.500 metros aproximadamente de tierra, y hablan de que un convento de 14 habitaciones, de 3 habitaciones más lo que sería una cocina granero, y el refectorio, que es el comedor, ¿no? Estamos hablando de un convento, este convento último, y siempre fue así, de un convento de pobre o muy pobre. Tenemos que tener en cuenta que los franciscanos son una orden que tienen voto de pobreza, es decir, ellos no cobraban de la iglesia, solo cobraban de las limosnas que las personas piadosas les transferían, o propiedades, ¿no? En el trabajo que hemos realizado en estos 2 meses, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, al cual estaremos siempre infinitamente agradecidos de habernos dejado participar de esta joya del patrimonio histórico canario, porque tenemos que pensar que esto es nuestro y solo nuestro, y esperamos que esté durante muchos años. Lo que hemos podido trabajar y ver es la evolución, o por lo menos intentar localizar la evolución del convento. Hablamos del convento, de esa foto fija que están ustedes viendo ahora, pero tienen que pensar que esta iglesia que tenemos ahora, que Octavio
casi nos va a meter dentro. Es la iglesia del siglo XVII, de 1674, ¿vale? Hacia atrás tenemos 2 conventos más. Quizás el primero se inicia, y estos son los restos que nos llegaron desde el siglo XX, son fotos del fondo Tarqui, y así estaba entre 1930 y 1950, 60, perdón, y donde ya estaba en un estado de destrucción casi inmediata. Afortunadamente no se ha terminado de caer, y varios trabajos de restauración. Gracias, sobre todo en los años 60, digamos, se intenta congelar, se intenta parar ese decaimiento, y varios trabajos que se han hecho a partir de la diócesis en este momento, e incluso del cabildo. Como les decía, hay 3 conventos, y el primero empieza en 1416, cuando el Papa Benedicto XIII, uno de los papas que está vinculado al cisma de Occidente, a la lucha entre varios papas, y llega un momento que hay tres papas a la vez. Este es el Papa Luna, el famoso Papa Luna. Por cierto, se llama Benedicto XIII, y de ahí viene lo de mantenerse sus 13. Eso de ser morrudo y no querer moverse del sitio, viene de este papa que no se quiso ir nunca, aunque lo guiaron, ¿no? El siguiente fue Martín V, que quien lo lleva más. Martín V es quien, de hecho, Betancuria fue durante una época sede episcopal. La iglesia de Santa María de Betancuria fue en su momento, entre 1424 y 1431, fue obispado, ¿no? Como decía, los franciscanos se sientan aquí, y en 1416 el Papa Benedicto XIII tiene, además, de forma muy contundente, el 1 de abril inicia una serie de bulas con el fin de donar dinero para la construcción de un gran convento, de una sede religiosa en Betancuria, con el fin de generar un foco de evangelización para toda Canarias. Es decir, Fuerteventura estaba destinado, Betancuria estaba destinada a ser el foco de la evangelización a toda Canarias. Y de hecho, y aunque ahora hablaremos un poco de San Diego, muchos de los que llegan a Gran Canaria parten de Fuerteventura. De hecho, se discute, ¿no?, si San Diego estuvo en Gran Canaria o no, pero vamos, que fue en su momento el foco de esa evangelización inicial. Ese primer convento de 1416 tuvo que ser pobre, por no decir paupérrimo. Posiblemente más que un convento fue un eremitorio, es decir, algo vinculado a personas que vivían casi como eremitas, separadas del ruido, del ruido. Imagínense cómo pudo ser Fuerteventura en un avanzado siglo XV, ¿no? Si era una isla tranquila, pues todavía mucho más. Pues es en 1445, 1450, con los señores Diego de Herrera e Inés Peraza, donde este primer edificio se transforma y quizás se consolida como edificio, ¿no? Pero incluso en la siguiente, digamos, gran construcción que se hace, que es en 1674, es cuando se empieza, esta iglesia que tenemos delante se reconstruye, ¿no? Se reconstruye de tal forma que se intenta separar del risco porque tenía humedades, y posiblemente se termine de fraguar el convento que nos ha llegado hasta a nuestros días. Un convento que ahora veremos la planta, tendría una planta tradicional, donde cada espacio tiene su valor funcional y también simbólico. Tenemos una iglesia, como se puede ver en esta planta, una planta muy simple, de planta de cruz, con el crucero está partido en 2, dividido en 2. Quizás es una innovación tardía, como decíamos, esta iglesia de 1674, que nos habla más de una idea casi más renacentista, con 2 capillas en el mismo crucero, pero aún manteniendo elementos arcaizantes como pueden ser elementos góticos, ¿no? Que esos arcos apuntados, o esos arcos de medio punto rebajados, o esas capillas integradas en los muros, que nos hablan quizás no tanto de una antigüedad, sino del intento de hacerla más antigua, porque daba mucho más prestigio tener una iglesia con elementos del siglo XV, XVI que del XVII. Tenemos que imaginarnos un convento de 2 alturas, de 2 plantas, con unas habitaciones, las habitaciones de los frailes en la parte superior. Y por ejemplo, se ve perfectamente el pozo que está central, que lo veremos en otras imágenes. Y en el interior de esta iglesia tendríamos lo que sería el coro, que estaría en la parte trasera de la iglesia.
la parte trasera de la iglesia, ahí. Y esto que está señalando Octavio ahora es muy importante porque solo tenemos localizada una iglesia en La Palma, donde se da el mismo caso, ¿no? Que esta cerámica que ahora va a ampliar seguro Octavio, estos huequitos ahí hasta hace poco anidaban otras especies, palomas y demás, estos huecos estaban conformados para poner diferentes cerámicas, esas cerámicas se las llenaba de arena, y esto formaba como, esto era digamos el ecualizador de la época, no sé, los que tienen un poquito de edad como yo a lo mejor, llegaron a tener un Walkman o una radio con ecualizador, ya eso ya ni viene, ¿no? O sea, eso permitía modular el canto de los frailes. Les recuerdo que era un convento muy, muy pequeño, es decir, un convento para conformarse necesitaba como mínimo 12, más y se ven restos todavía de las antiguas vasijas, ¿no? Necesitaba conformarse con 12 frailes. Este, por lo general, ni cumplía con la norma. El dato mayor que hemos sacado, por ejemplo, en 1798, 8 frailes, ¿no? Que eso es muy por debajo de la norma. O en 1639, 10 ocupantes, que no es nada. Entonces, y sabemos que en ese inventario de 1817 que nos habla de que tenían 3 escudillas. Imagínense, era un tremendo, diríamos hoy, casoplón para tener 3 escudillas o sea, que ya era un espacio ya en decadencia, ¿no? El coro, por ejemplo, tenía 20 bancos para el canto de 25 personas. Y de hecho el coro, no en esta iglesia, quizás en las que son posteriores, si se fijan, el coro va en medio de la iglesia. De hecho, también de ahí viene la palabra de oír misa, ¿no? Oímos misa porque la misa no se veía. Básicamente se oía porque el coro nos impedía ver lo que es el altar. Aquí se ve un arco conopial, que es un arco gótico, y quizás una iglesia que enamora por su sencillez, la sencillez de sus líneas, ¿no? En el lado izquierdo, no sé si lo podemos ver, es la Puerta de Gracia. Aquí, que voy un poquito más rápido que Octavio. Esa puerta es la Puerta de Gracia, que se llama, y es la que comunicaría el convento con el convento con la iglesia. Y encima del convento, de esa puerta, si nos fijamos, hay un testigo que sería la entrada desde el convento. Ahí está apareciendo. Sería la entrada que uniría el convento con la iglesia. Si nos pasamos al convento ahora, vemos a los compañeros, ahí están Pedro y Esteban, en la realización de la excavación del convento. El convento, por lo que sabemos, hasta finales del siglo XIX, como mínimo en 1887, estuvo en pie, con lo cual habría que preguntarse qué pasó con el convento, es decir, dónde están las piedras que conformaron el convento, dónde están las maderas, dónde están los techos. Básicamente, sabemos que se vendió, los quilmaros. En 1930 sabemos que ya los techos están quitados y vendidos. Las malas lenguas dicen que por el propio párroco de Betancuria. Estos agujeros, estos mequinales que aparecen en la pared no son otra cosa que el testimonio de este segundo piso, que posiblemente arrancaba la escalera en la parte del presbiterio, la parte trasera, y iba rodado, pegado al propio edificio. De ahí incluso vemos los arranques de los arcos que comunicaban con la parte de atrás. Y todas estas piedras que vemos en el suelo, como les decían, es lo que no se llevaron, es lo que quedó de las piedras de cantería y demás que se llevaron y están repartidos por las casas, porque de hecho en muchas casas de los alrededores sabemos que hay vigas de madera, escaleras que pertenecieron a este espacio. Esto que está señalando Octavio ahora, que estamos viendo en el suelo, es lo que sería el patio, ¿no? Es un patio conformado por 4 parterres, con 4 caminos. Cada camino simboliza, cada camino recto que va tiene un valor simbólico. Aquí, como se muestra en esta imagen, la fuente está en el centro, el centro habría agua, representaría la vida, representaría a Jesús, y los 4 caminos, que son el canónico, es decir, los 4 evangelios, ¿sabes? Sería el cuadrado, en el círculo, que tiene un valor simbólico de perfección, ¿no? Entonces, esos 4 caminos que van al interior. En el lugar más alejado, como se ve en esta imagen, exactamente. El lugar más alejado a la iglesia, en el lado, digamos, izquierdo, tendríamos la cocina granero,
el refectorio, que es el lugar donde se comía y se podía hablar. En el lado derecho, donde está la sala capitular, de ahí sala capitular viene de la lectura de los capítulos, y porque se leían, se denunciaban públicamente unos a otros y hacían, digamos, un mea culpa de los posibles pecados que habían cometido. Y la zona de fuera estaría la hospedería, es decir, donde se recogía o se dejaba entrar a la parte pública del espacio. Tendríamos una entrada, a ver si recuperamos el mapa en plano anterior. Tenemos una entrada que aquí estaría la espadaña, que es como muy similar, por ejemplo, a la de San Francisco, una puerta, una gran puerta. Tendríamos una especie de zaguán. Ahí tenemos el muro de arranque, ese muro que marca la iglesia de arriba abajo. Ahí estaría eso sería la espadaña, que estaría por fuera. Detrás se ve otra puerta, que sería ese muro que tenemos detrás, este muro que tenemos detrás, que daría al interior. Tendríamos como un pasillo, que sería una media parte pública, media parte privada, y daría esa parte interna, que es la sala capitular, posiblemente a la derecha, no lo sabemos bien, o atrás, ¿no? En cuanto, también faltan, en cuanto a esta iglesia, como les decía, importante el tema del agua. Tenemos este río que nos apareció, que no sabíamos que existía. Y bueno, hay que decir que si nos ha llegado lo que nos ha llegado, estos muros blancos que destacan en los laterales, sobre los que hemos remarcado el dibujo, no son otra cosa que el ejercicio y el trabajo que Roldán Verdejo, Roberto Roldán Verdejo, juez magistrado de primera instancia del juzgado de Puerto Rosario, en 1965 lleva a cabo unas actuaciones arqueológicas de intento de recuperación del patrimonio, porque incluso voces están señaladas como Serra Raffo en el año 60, hablaba del estado de abandono que tenía este lugar. Nosotros pensamos, por ejemplo, que esta fuente, si es una especie de fuente, fue un invento, ¿no?, por decirlo así, de Roldán, pero no, hemos visto que la fuente en sí, exceptuando un parche que él puso, es como mínimo del siglo XVII, ¿no? Otros elementos que han desaparecido, había constatado un reloj solar en 1817 que se llevó, o por lo menos hace señal la documentación histórica, se llevó el vicario, ¿no?, de la época, se llevó no sabemos para dónde, pero ese reloj solar desapareció. Aquí se ve que el trabajo no solamente, como decía Octavio, de archivo, aquí se ha retirado mucha tierra, hay un trabajo bastante intenso gracias a los compañeros que se han dejado el alma en este trabajo. Y todavía falta mucho trabajo por sacar, porque esto es un espacio pequeño, pero tienen que hacerse la idea que gran parte del convento está bajo tierra, y cuando no digo no bajo esta tierra, está bajo la cavia que lo tapan a derecha e izquierda, ¿no? Otra parte interesante es la iglesia de San Diego. La ermita de San Diego. La ermita también tiene una reforma. Si el convento último de 1774, este convento es de la reforma de 1771. Al igual que en el convento anterior, también hay que decir que el subsuelo está lleno de restos humanos, porque se utilizó como cementerio hasta que se cerró el propio convento. De hecho, ahí está enterrado el señor de la isla, Diego de Herrera. Este convento es un ejemplo también de arquitectura gótica, estos arcos de medio punto rebajados, o el apuntado que tenemos en el otro lado. Aquí se ve ahora. Aquí está arco puntado, que se ve perfectamente. Esto es un relicto del gótico. O la utilización de contrafuertes, en este caso también como espadaña para habilitar la campana, ¿no? Entonces es más curioso porque esta fachada lateral, siendo la lateral no la principal, hace de fachada principal, ¿no?, porque es el que recibe al visitante. También por las afueras hay una fuente famosa, porque también es la fuente del santo. Y hay que decir, hablando de la historia del santo, que se llama San Diego básicamente por la persona y vida y obra de San Diego. San Diego de Alcalá
fue un franciscano que junto con Fray Juan de Santorcaz son parte importante de Fuerteventura, ¿no? de la historia de la cristiandad, pero de Fuerteventura. Fue un santo que vienen juntos, Fray Juan de Santorcaz y Santo Domingo, y se le reconoce a San Domingo, perdón, a San Diego por su compromiso con los pobres y además en casi todas las representaciones se le ve dando de comer a los pobres, ¿no? De hecho se le representa en algunos cuadros, otro famoso de Murillo. Hay una historia, uno de sus milagros, que es que robaba comida del propio convento para dárselo a los pobres, ¿no? Y una de estas que le pillaron con la comida, ¿no? Digamos, escondidas en agua, pues cuando le hacen abrirlas para recogerlo, digamos, en ese renuncio, aparecen flores, ¿no? Un milagro que es muy similar también al de la Virgen de Guadalupe en México. Eso nos está hablando un poco de la figura de San Diego como una persona virtuosa y dedicada al mundo de los pobres. Y Santorcaz tiene también su fama. No llegó a ser santo, pero sus huesos se custodiaban y se custodian como una reliquia en la iglesia. Además, su corazón fue entregado cuando se sacó de la tumba a Santorcaz. Murió en Lanzarote, no San Diego, que murió en la península. De hecho, fue canonizado en 1588 por Sixto V. Su corazón incorrupto fue entregado a los reyes católicos. De hecho, el cuerpo de San Diego Felipe II lo conservaba en el Escorial. Como les decía, y estas dos figuras están vinculadas a Fuerteventura y a la Virgen de la Piña, que hablaremos después. Fray Juan de Santorcaz es famoso por los manuscritos lulianos, que son unos libritos muy famosos donde se enseña a los evangelizadores franciscanos cómo dar la palabra de Dios, cómo acercar la palabra de Dios a los nativos, ¿no? Aquí se ve, estos son algunas miniaturas del Leganaría, en donde se ve sobre los reyes de Fuerteventura tomando esa primera Eucaristía después de su rendición el 15 y el 21 de enero, respectivamente. Dentro de la iglesia, es una iglesia bastante austera, esa de la ermita, perdón, bastante austera. Si nos acercamos, esta es la cuevita donde el santo rezaba. Hay varias leyendas vinculadas al santo y a Fuerteventura. Una de ellas decía que una vez comiéndose una támara de una palmera, pues masticando, digamos, masticó el hueso y se le fracturó un diente. Y Dios digamos, para que eso no pasara más, a partir de ese momento, esa palmera, las támaras no dieron... Las támaras iban sin la pipa, ¿no? sin el hueso. Como decía, es una iglesia bastante sencilla, de 3 naves, está reformada en el siglo XVIII, en 1771, y esa cuevita, esa cueva, es donde San Diego rezaba. Si vemos el arco de medio punto, está decorado con un cordón seráfico, que es el cordón, digamos, con el que los franciscanos, ¿no? Ese famoso, el ropaje marrón con la soga blanca, ¿no? Pues esta cueva fue tan famosa que la gente iba a recoger el polvo de la cueva para llevársela a sus tierras, porque decían que era milagrosa y les quitaba las plagas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las lentejas. Y por ejemplo, también esta cueva fue de alguna forma la sede de los grandes señores, los estamentos señoriales del siglo XVII. Muchos pedían enterrarse en esta ermita, porque claro, aquí estuvo el santo, y de hecho la lápida que tenemos en el suelo pertenece a una señora, creo que se llama Catalina de Cabrera de Goyas, que me corrigió Manuel Lobo, dice Goya. Y no es en la iglesia la iglesia conventual había una lápida que está recogida, que está en el museo en la actualidad, no se ha perdido, no se ha robado, que mucha gente pensaba que era de Diego de Herrera, exactamente, esta que vemos, y posiblemente sea del marido de esta señora, que no era otra cosa que un notario, pero del siglo XVIII también. No es el famoso señor que murió en 1485, sino un notario. Tanto la iglesia conventual como la ermita serían, digamos, un repositorio de estudios para el futuro, porque podemos conocer cómo es la alimentación, la demografía,
usos rituales de todo lo que sería el siglo XVII y XVIII para la isla de Fuerteventura, ¿no? Porque recuerden que los cementerios civiles no se inauguran hasta 1815, toda la población de una forma u otra se integra aquí. De hecho, en las excavaciones que hemos podido hacer en la iglesia, hemos podido documentar restos humanos intactos, in situ. Sé que a Octavio lo estoy descolocando porque saltó para un lado y para otro. Y hemos podido recuperar pues, restos humanos, digamos, perfectamente no están modificados, lo cual nos habla del buen estado de conservación que tiene la iglesia, ¿no? Y fíjense, el suelo es el original, del siglo XVIII, con lo cual quiere decir que no puede estar dañado un poco porque al ponerlo tuvieron que sacar tierra o colocar, pero tener en cuenta que las fosas se reutilizaban una, dos, tres y las veces que hiciera falta. Por lo tanto, tenemos, como digo, un futuro arqueológico, por lo menos para la isla Fuerteventura, halagüeño, ¿no? Halagüeño en este sentido. Vale, pues nada, si quieres, Marco, puedes coger un poco de aire en lo que nos damos un pequeño salto, que es lo que nos permite las visitas virtuales, recorrer kilómetros en un clic, pero antes de dar ese saltito hacia hablar un poco hacia al milagro de la aparición de la peña, sí que les voy a pedir algo para que lo retengan en mente para cuando estemos cuando lleguemos a la ermita de la Vega del Río, de la ermita de la Peña, y si se fijan esta columna de base bulbosa y con el fuste también salomónico, característica de esta iglesia de San Diego, se va a repetir pues prácticamente copiada y calcada en la ermita de la Vega, del río Palmas. La veremos después, pero quiero que se queden con ella en la mente porque después se las volveremos a mostrar. Y ya sin más, lo que les decía, vamos a darnos un salto, a recorrer unos kilómetros, partiendo de la historia que comentaba Marcos acerca de San Diego y de Fray Juan de Santorcaz. Obviamente hay que hablar de la aparición de la Virgen de la Peña. Y para ello nos vamos hacia el lugar de la aparición, hacia el santuario de la Virgen de la Peña, que está situado en la zona conocida como Malpaso, y la toponimia en ese sentido nunca suele engañar, y ese Malpaso se debe a que precisamente tiene, digamos, la fama de numerosas caídas y incluso numerosas muertes cuando se acudía a la primitiva ermita ya del siglo XVI, que es un poco lo que nos queda hoy, es esa pequeña construcción que se ve en la imagen a vista de pájaro. Pues bueno, este es el barranco de la Peña, conocido tradicionalmente como Malpaso, que se encuentra, digamos, uno de los parajes naturales más curiosos dentro del Parque Rural de Betancuria, que uno de los elementos que va a caracterizar precisamente la existencia de agua en una isla en la que precisamente el agua no sobra. Si en Canarias en general no sobra el agua, pues en Fuerteventura quizás mucho menos. Y esa es la razón por la que existe también esta pequeña presa que va a retener un poco las aguas de escorrentía que van a correr por este barranco, por el Barranco de la Peña, la zona de Malpaso, que además tiene una significación también religiosa, no solo posterior a la conquista, sino incluso antes, ya seguramente de esto hablará Marco en breve, porque también tenemos restos tenemos podomorfos en este área, como vimos también en la visita a la montaña sagrada de Tindaya, con lo cual vemos que este espacio es un espacio que ha sido un espacio religioso relacionado con la ideología primero de los majos y después de los majoreros. Así que ya si has cogido aire, Marco, te dejo ya acercándonos hacia el santuario del Virgen de la Peña. Como decíamos antes, la figura de San Diego y de Fray Juan de Santorcaz van de la mano también de la Virgen de la Peña, ¿no? Está en el imaginario colectivo la vinculación de estas dos personas a la aparición de la Virgen de la Peña, pero apenas que rasquemos un poco sobre en el tema, vemos que quizás no sea tan real como se dice, ¿no? Sí es verdad que tenemos que retrotraernos a 1497, ya en 1497 existía una señora de Malpaso, se tenía una pequeña ermita, y se pasa en 1568 a la imagen de la Virgen de la Peña, se pasa a la Vega de Río Palmas, ¿no? Viene Clavijo el primero que pone en duda, de alguna forma, que
que la leyenda de la aparición de, además este cuadro lo explica muy bien, es un cuadro anónimo de casi 2 metros de largo por 1,30, donde se ve la aparición de la Virgen de la Peña. Más, si nos fijamos en los dos personajes centrales del pelo largo, hay uno que tiene un martillo en la mano, ¿no? No sé si se conoce la historia, es que se levanta San Diego en Maitines, no encuentra a Fray Torcás, a Fray Juan de Santorcaz, y pregunta para los campesinos, le dicen que lo ven abajo en Malpaso en las luces, ¿no? Cuando llega se lo encuentra metido en un charco, orando, totalmente sumergido, pero tranquilo. O sea, ahí lo sacan y lo sacan totalmente seco y como maravillado, ¿no? En éxtasis. Hasta que se dan cuenta que hay una piedra que saca una luz y con unos martillos, y de unos martillos unos marrones, como decimos en Canarias, pues rompen la piedra y aparece la Virgen, ¿no? Eh, esta Virgen, a partir de 1675, de alguna forma, mitad del 17, se transforma, digamos, una de las patronas de la isla, que previamente fue la Concepción, ¿no? Eh, la imagen actual, que es de alabastro, unos 23 centímetros, que el cuadro intenta imitar, es una imagen que posiblemente tenga que ver con algunos autores hablan del gótico internacional, aunque el profesor Galante habla que viene de los Países Bajos, del estilo Rimini, que habla son esculturas de viaje, ¿no? Que se utilizaban para conquistar, perdón, los conquistadores la utilizaban de alguna forma para ser transportable y llevarla allí donde hiciera falta, ¿no? Es curioso, y ya Octavio lo mencionaba, que esta pequeña ermita está al lado de la montaña de las Peñitas, que tiene una gran cantidad de concentración de podomorfos. Por ejemplo, la Virgen del Pino, cuando aparece la descripción de la Niñita de la Peña, habla de que la Virgen del Pino aparece en un pino donde a sus pies hay una gran piedra con podomorfo. O, por ejemplo, la Virgen de la Aldeíta aparece en una cueva cerca de la cueva de los ídolos de Fuerteventura, donde también hay bastantes ídolos, o la Candelaria, que aparece también en una cueva guanche, ¿no? Entonces, estamos hablando de un intento de evangelización a partir de las creencias previas, ¿no? Como les decía, esta imagen, también una leyenda, que la imagen dulce de la Virgen de la Peña, con los ojos cerrados y con un brazo roto, hablan de la leyenda de la mora loca, que dicen como que lo que está intentando la Virgen es no ver cómo a su hijo lo van a dañar, ¿no? Entonces, a partir del ataque de una mora, supongo que a través de todos esos ataques de piratas, por ejemplo, en 1593, Sabana Rae ataca la isla, y sabemos que, por ejemplo, en Vega de Río Palma se lleva bastantes imágenes y demás, pero sí es verdad que esta imagen en tiempos posteriores se dice de que está enterita, ¿no? Creo que decía el documento, y es imposible que fuera dañada por Sabana Rae. Posiblemente en ese ataque se esconda y salga, y por eso salga a posteriori, ¿no? También sugiere Rosario Cerdeña, que por cierto hay un libro muy recomendable, fácil de localizar, está en PDF en internet, que es la historia de la Virgen de la Peña, que, como les digo, merece la pena llevar una lectura, porque es muy ameno de leer y explica todo esto que les estoy diciendo, lo explica, pero de forma mucho mejor que lo que estoy explicando yo, porque para eso ella ha escrito varios trabajos sobre la Virgen de la Peña. Aquí, como se pueden ver, San Diego es el que está detrás, que es el que está no recuerdo ahora el nombre, lo que le significa como santo, y Fray Juan, que es el que está mirándonos en primera persona. Además, se localiza a la izquierda también el charco, ¿no? No sé si lo pueden ver, ese charco de agua estaría a la izquierda del cuadro. Y son estas posetas famosas las que identifica Malpaso. ¿Algo más, Octavio? No, perfecto, estaba conectándome, perdona. Bueno, pues un poco hablando siguiendo un poco con el orden del que estamos hablando, pues no nos queda otra que irnos hacia el lugar donde hoy en día se encuentra la Virgen de la Peña, esa ermita de la Vega del Río Palma. Y hacia allá vamos, solo con un clic, no tenemos ni que caminar. Y aquí tenemos la imagen de esta ermita. Fíjense lo que les decía antes, esas columnas de base bulbosa. Voy a poner una imagen quizás más cercana. Esta iconografía se va a repetir, es exactamente la misma que nos encontrábamos en la ermita de San Diego, y bueno,
una arquitectura bastante modesta, pero la verdad es que es espectacular. Esta en realidad estamos hablando de una segunda ermita. La primera de las ermitas de la Vega del río Palma es una ermita muy pequeña que en muy poco tiempo ya se vino abajo, probablemente por los materiales endebles que se utilizaron y que los propios vecinos de Fuerteventura invirtieron para la construcción de una nueva ermita que iba a albergar la imagen de la Virgen de la Peña. Los que estuvieron en la visita de la montaña sagrada de Tindaya vieron cómo esto que ven aquí, que son básicamente las improntas de los pies, es algo que se va a repetir en muchísimos lugares del mundo. Y les ponía el ejemplo del caso del templo de Isis, donde teníamos imágenes de podomorfos justo en la entrada de los templos, y vemos como la curiosidad que aquí tenemos exactamente lo mismo, esa impronta de los pies justo en la entrada de la propia ermita. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a entrar a la ermita de la Virgen de la Peña, la ermita del río Palma. Fíjense como aquí tenemos nuevamente esta imagen digamos, sí, en cierto modo nos va a perseguir durante toda esta visita, no en vano, pues poco va a ser el hilo conductor de esta visita guiada. Es una iglesia muy modesta, pero una iglesia tremendamente espectacular, sobre todo con una iconografía y una simbología, como hemos visto a lo largo de todo el recorrido, que es tremendamente importante. Bueno, lo primero de todo, obviamente, la imagen de la Virgen la imagen de la Virgen de la Peña, de la que ahí hablaba Marcos, es la que va un poco a protagonizar, obviamente, este espectacular retablo en el que va a predominar sobre todo los elementos pictóricos sobre los escultóricos. Es algo bastante curioso, entre comillas, porque lo normal es que en los retablos siempre predomine esa figura esas figuras escultóricas sobre las pictóricas. Pero en el caso de este retablo, que también es el segundo retablo de esta ermita, puesto que el primero también desapareció por su mal estado de conservación, y ya en el siglo XVII pues se estableció este retablo que estamos viendo en imagen. Y aquí tenemos, como les decía, lo que va a protagonizar este retablo. Y bueno, vamos un poco a hablar de forma muy genérica de cada uno de las partes de este retablo. Bueno, el retablo se divide pues casi como si fuese un cuadro de Excel, en el que tenemos cuerpos y calles, ¿vale? Como si fuesen filas y columnas, exactamente lo mismo. En este caso tenemos dos cuerpos en la horizontal y tres calles en la vertical. En el centro, bueno, la calle central, por decirlo de alguna manera, tenemos a la Virgen de la Peña, con dos medallones a los lados, en los que se representa tanto a la Virgen como a San José con el niño. Ese es en el recuadro central. Y en el superior, también en el central, pues tenemos al bautismo de Jesús, donde tenemos a San Juan Bautista y al Padre Eterno, pues vigilando un poco la imagen. En la parte inferior, a la derecha, tenemos esta imagen del sueño de San José, que es el momento en el que un ángel se le aparece a San José en sus sueños y le dice que no duden en tomar a María como su esposa, y vemos cómo se le representa además también con con todos los atributos de su oficio, de carpintero. Y a la izquierda tenemos una imagen de la Inmaculada, que se sitúa sobre el globo terráqueo, el cual está envuelto en una serpiente, una imagen un tanto apocalíptica, que se quiso colocar en la parte inferior en el cuerpo inferior de este retablo. Y en la parte superior, bueno, como les decía, en el centro, el bautismo, y a la izquierda tenemos a San Pedro con la llave, su atributo típico, la llave en la mano derecha y en la mano izquierda en el libro, los evangelios. Y por otro lado tenemos a San Pablo, en este caso tenemos en la mano izquierda tiene a su libro, y en la mano derecha tiene una mandobla, vamos, una espada, una espada enorme. En ambos casos se repite en la iconografía del libro, un poco pues ejemplificando pues la necesidad de la predicación, de llevar la palabra de Jesús
a todos lados. Y, por supuesto, como remate final tenemos este pequeño medallón en el que se va a representar la imagen del Espíritu Santo rodeado de estos angelotes. Como ven, es una ermita tremendamente pequeña, pero con una simbología muy particular. Y aquí vemos lo que les decía antes, vemos prácticamente una réplica de lo que vemos arriba. Recuerden que esta es una ermita que es posterior un poco posterior a la de San Diego, y fíjense cómo el mensaje iconográfico es exactamente el mismo. Esta columna con base bulbosa y la parte superior una columna salomónica. Como ven, una ermita que bien merece la pena visitar cuando estén en Fuerteventura. Y bueno, vamos a darnos otro saltito, porque volvemos otra vez a Malpaso, porque ya habíamos hablado de la importancia que tiene el agua en Malpaso. Entre otras cosas, pues en cierto modo va a protagonizar también la historia de la aparición de la Virgen, esta presencia de esta enorme presa en esta vega del río Palmas. Y es que, como les comentaba antes, la toponimia no engaña, o al menos no engaña casi nunca. Vemos algunos de los elementos que tienen que ver un poco con la cultura del agua en Fuerteventura, especialmente aquí en la vega del río Palmas. Y lo que les decía, pues eso, que la toponimia no engaña. Y si, bueno, como hacen los cocineros modernos, ¿no? Que es deconstruir, si deconstruimos ese nombre de este espacio mítico de Fuerteventura, vega del río Palmas, si tenemos que es una vega, creo que sobra definición, una enorme llanura que es tremendamente fértil. Aquí ahora mismo estamos en la parte detrás, aquí tenemos el muro, esta sería la presa, ¿vale? El muro de la presa, o sea que nos situamos directamente sobre ese muro de la represa. Como les decía, una vega, por consiguiente una llanura, un río, eso implica la existencia de agua, de flujos de agua permanentes, o al menos casi permanentes, y por otro lado, palmas, por la existencia de palmeras. Como ven, no es casualidad que esta primera villa de Fuerteventura, y casi esta primera villa, o esta primera capital de Canarias, se sitúa aquí, en Betancuria, pues básicamente entre otras cosas, por esta vega del río Palmas, y la existencia de esta agua permanente, constante, estos terrenos tremendamente fértiles, y también otros elementos naturales como esa famosa blandura de la que hablan las Fuerteventuras, ¿no? Esa neblina, esas nubes que van a subir y bajar por la zona de Betancuria, que van a hacer que sea un espacio tremendamente húmedo dentro de la aridez que va a caracterizar a Fuerteventura. Y hablando de aridez, de humedad y un poco de la supervivencia de Fuerteventura y también de un poco de la razón de ser de este primer poblamiento majorero en el caso de Betancuria, pues hay algo que es tremendamente importante, que es la cultura del agua. Y dentro de la cultura del agua hay un elemento que va a caracterizar por encima de todo a Fuerteventura, también a la isla de Lanzarote, por supuesto, pero especialmente a Fuerteventura, y es la existencia de estas gavias, ¿vale? Bueno, voy a explicar. Seguro que a las personas que de Fuerteventura saben perfectamente lo que es una gavia, no necesitan esta explicación, pero tengan en cuenta que tenemos gente de toda Canarias, incluso gente de fuera de Canarias disfrutando, espero que disfrutando de esta visita virtual, así que yo creo que lo mejor es un poco contarles en qué consiste este sistema de gavias, que es este ingenioso sistema de gavias que va a permitir la asistencia de agricultura en estas zonas tan áridas y con tanta escasez de agua como puede ser Fuerteventura. Pues básicamente, una gavia, voy a explicarlo de manera muy sencilla para que nos entendamos todos, son terrenos, son enormes plataformas artificiales que se van a construir, que se van a allanar y que van a estar delimitados por enormes paredones denominados trastones o testes. Pues esos trastones o testes lo que va a hacer es no solo delimitar estos espacios, ¿vale? Lo vamos a tener alrededor, aquí se ven algunos de estos trastones o testes en esta gavia, que si se fijan tenemos otra gavia encima. Pues estos trastones o testes, como les digo, va a delimitar y también va a sostener esta plataforma artificial. Pues lo que hacen estas gavias básicamente están destinadas o diseñadas a captar el agua del que corre de forma natural, las aguas de escorrentía que corren por los fondos de barrancos, pues a través de caños o
a través de caños, sí, directamente del fondo del barranco. Lo que se va a hacer es desviar ese curso natural del agua, esas aguas de escorrentía, se la va a desviar hasta estas gavias. El objetivo es anegar, inundar todas estas gavias. Una vez estas gavias estén inundadas, pues a través de los desagües se va o bien a devolver el agua a su curso natural, al fondo de los barrancos, o lo más normal, lo más natural, que prosiga ese curso natural hacia otras gavias. Lo normal es que exista esa sucesión de gavias conectadas, como les digo, por esos desagües. Como les digo, es un sistema tremendamente ingenioso para aprovechar esas aguas que, en cierto modo, entre comillas, se van a desaprovechar o se van a perder corriendo por ese curso natural, que van a morir definitivamente en el mar. Pues la importancia de la cavia, pues no, obviamente la primera de ellas es que va a permitir los cultivos de secano y especialmente los cultivos de regadío en espacios en los que la escasez de agua va a ser predominante, pero además de eso también tiene una serie de ventajas, entre ellas que va a retener los nutrientes y se va a evitar la pérdida de suelo. Todo este suelo que vemos aquí no se va a perder, no se va a erosionar, y se va a mantener estable y permanente en el mismo espacio. Eso va a hacer que, obviamente, no se pierde suelo y tampoco se van a perder esos nutrientes. Eso va a permitir, además, que se rellene el acuífero. Eso es algo también tremendamente importante. Con la mayoría de los sistemas de riego estamos, entre comillas, robando ese agua que se extrae bien de minas, de pozos, o que se desvía de los cursos naturales y que en cierto modo se van a perder. El hecho de que se aneguen en estas gavias va a permitir que se cultive, pero también en cierto modo va a permitir que se sigan rellenando los acuíferos, cosa que es vital para la posterior extracción de agua de los pozos, como también se hacía en Fuerteventura, como veremos posteriormente. Así que la cultura del agua va a ser algo que va a caracterizar a Fuerteventura y también a Lanzarote, pero en este caso hablamos de Fuerteventura, y relacionado con esa cultura de agua y con esa extracción de agua de los pozos, tenemos este otro elemento patrimonial que se va a repetir insaciablemente en todo Fuerteventura. Y aquí en este caso tenemos esta noria, la noria de sangre, la noria de los Peñas en este caso, que va a ser un elemento importantísimo a la hora de extraer agua de los pozos, es decir, a extraer agua de ese acuífero del que hablábamos antes. Pues bueno, obviamente estas norias, después en breve, ahora en unos segundos veremos las partes de las norias y de su funcionamiento. Pues estas norias pues van a desaparecer sobre todo por la implantación de estas molinas o de estos molinos o aeromotores Chicago, que van a sustituir este sistema tradicional de extracción de agua de los pozos mediante norias de sangre o mediante norias tiradas por animales, como veremos en breve. Pues estos aeromotores o estas norias, estos molinos tipo Chicago, van a ser también, van a repetirse también en toda Canarias, pero especialmente van a ser especialmente recurrentes en la isla de Fuerteventura, y aquí vemos uno de estos ejemplos en la vega del río Palmas, en los que incluso pues, se mantiene, obviamente, tuneado, como dirían los modernos, este nombre de aeromotor Chicago. Pues, bueno, estos aeromotores van a sustituir este sistema tradicional de extracción, que consiste en lo siguiente. Vamos a darnos otro saltito, se la calle de los pozos en Betancuria, ya tenemos aquí muy cerquita el casco histórico de Betancuria, donde tenemos otra noria y veremos una foto que yo creo que va a ser muy ilustrativa del funcionamiento de estas norias. Como ven, se llaman norias de sangre porque son tiradas por tracción animal, bien camellos o burros. Y bueno, y a eso vamos, a explicar un poco el funcionamiento de estas norias. Y para ello vamos a situarnos, vamos a dar primero una vueltita y vamos a situarnos en este espacio que nos va a permitir tener una mejor perspectiva de esta noria. Bueno, les voy a mostrar esta imagen. Perdón. Y aquí tenemos las partes de las norias que un poco van a explicar también, me van a servir a mí para explicar el funcionamiento de las mismas. Bueno, como ya vimos antes, son tiradas por bestias, bien burros o camellos, ya lo vimos antes en esta imagen, y esos burros o camellos van a estar atados por esta pieza, por esta madera que se denomina almijarra. Esta pieza lo que va a hacer es mover esta rueda horizontal o rueda de aire que está dentada con esta otra rueda vertical o rueda de agua, que es la que directamente extrae el agua
de estos pozos. Así que ese movimiento circular de estos animales que normalmente a los que normalmente se les solía tapar los ojos para que, bien para que no tuviesen miedo a la hora de caer en el interior, o también para que no se agobien y no se mareen de tantas vueltas que dan alrededor de este brocal del pozo, en definitiva, pues, pues lo que hace ese movimiento, lo que hace es mover esta rueda horizontal, la rueda de aire, que a su vez mueve la rueda vertical, que es la que va a extraer agua a través de estos cántaros, ¿vale? Que esos cántaros lo que va a hacer es coger el agua directamente levantada desde el acuífero, va a caer en estas artesas y luego se va a distribuir, ahora veremos en breve. Y luego tenemos lo que podríamos denominar pues correas de transmisión, ¿no? Casi como los coches, que son estas maromas que normalmente están hechas a partir de la pita, la forma tradicional en la que se construían elaboraban estas maromas o estas sogas que, como le digo, va a servir de correa de transmisión. Y aquí vemos hacia dónde va a parar esa artesa. Fíjense cómo tiene un vertedero que va a acabar en este sistema. Básicamente es un canal que va a permitir distribuir el agua. Aquí lo ven perfectamente, va a permitir distribuir el agua hacia las fincas, hacia las gavias, etcétera, etcétera. Es un sistema también importantísimo de abastecimiento de agua para la agricultura y también, por supuesto, para el consumo humano. ¿Cuál es el problema este? Pues el problema que tienen todos los pozos en Canarias, el sistema de extracción, que en la mayoría de los casos tenemos agua salobre. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por cierto, se me olvidó. Aquí ven en la imagen, ven esta pequeña reja que ven ahí. Pues bueno, esa reja es, digamos, el paso que permite acceder hacia el brocal, acceder directamente hacia la fuente de agua, hacia el pozo para las reparaciones, limpieza, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco ya habiendo, entre comillas, terminado esta cultura del agua, que obviamente, como se podrán imaginar, es mucho más compleja de lo que estoy explicando, vamos a darnos un saltito nuevamente hacia esta imagen inicial de Betancuria, de la que hablábamos, que es la primera villa, la primera capital de Canarias, pues fundada por orden de Betancourt, de ahí su nombre, y que va a albergar el primer convento, el primer ayuntamiento, entre comillas, la primera administración, la primera villa, los primeros elementos de esta nueva cultura, o en realidad de esta nueva sociedad que va a surgir después de la conquista. Es decir, la primera Canarias, entre comillas, la vamos a tener en Fuerteventura. Por eso podemos decir que en Fuerteventura o en Betancuria, Betancuria es la villa donde nace la historia de Canarias. Además, Betancuria, este casco histórico que es bastante recogido, muy compacto, bien de interés cultural, como conjunto histórico, sin duda un espacio que merece la pena visitar cuando estén en Fuerteventura. No se pueden perder este casco histórico, que está tremendamente bien conservado. Una tranquilidad, la tranquilidad, digamos, se debe tranquilidad en sus calles, de cierto modo depende de la hora a la que vayamos. Por supuesto, es una villa que es visitada por los turistas y en general por todo el mundo que visita Fuerteventura, por su calidad visual y por la historia que atesora. Y por supuesto, si visitamos Betancuria no podemos dejar de visitar esta iglesia, la iglesia de Santa María, que es, digamos, la iglesia matriz de Betancuria. Bueno, como ven, como se podrán imaginar, esta iglesia que estamos viendo no es la iglesia original. En realidad estamos hablando de el tercer edificio de la iglesia de Betancuria. El primero de ellos era un simple, entre comillas, un pequeño oratorio donde simplemente se iba a orar, pues apenas tenía entidad. Ese oratorio va a ser sustituido por orden del propio Jan de Betancourt, que va a ordenar la construcción de una nueva ermita, y ya posteriormente tenemos esta iglesia actual, que no solo es una iglesia, sino también es un verdadero museo de arte sacro. Así que, como les decía, no se pueden perder esta visita a la iglesia de Betancuria cuando visiten Fuerteventura. Como ya apenas tenemos tiempo, ya de hecho nos vamos a pasar del tiempo, pero bueno, yo creo que merece la pena un poco extendernos, aunque solo sean 10 minutitos,
No vamos a poder visitar toda la iglesia, que como les decía es un auténtico museo de arte sacro, con estos retablos, con numerosas obras de arte, pequeñas obras de arte bien pictóricas o escultóricas. Tenemos también un coro que es espectacular, pero bueno, vamos a centrarnos quizás en los elementos más espectaculares de esta iglesia, que pueden ser primero el retablo y segundo la sacristía. No sin antes pasar por, obviamente, este retablo dedicado a San Buenaventura, que como doctor de la iglesia lleva en su mano derecha la pluma que le permite dibujar los evangelios, que es lo que lleva en la mano izquierda, y encima la iglesia que el propio San Buenaventura ayudó a levantar, perdón, la iglesia, como les decía, que el propio doctor de la iglesia ayudó a levantar. Y bueno, vamos a situarnos justo enfrente para disfrutar de este retablo. Si recuerdan el retablo que vimos antes en la ermita de la Vega del Río Palma, decíamos que predominaba la pintura sobre la escultura, y aquí tenemos todo lo contrario. Aquí tenemos como lo que va a predominar va a ser la escultura. Concretamente aquí tenemos la Concepción, eh, protagonizando este retablo, la Concepción abajo y por supuesto el Cristo, Jesucristo arriba. Y a la derecha, tanto a la derecha como a la izquierda tenemos a San Pedro y a la derecha tenemos a San Antonio de Padua como elementos escultóricos. Aquí, como ven, va a destacar, por un lado, el trabajo dentro del propio retablo, esta vegetación fitomorfa, esta decoración vegetal o fitomorfa, y por supuesto estas esculturas tanto de San Pedro como de San Antonio de Padua. Y yo creo que vamos a dirigirnos, pues bueno, quizás a uno de los espacios patrimoniales de mayor enjundia y sin duda más espectaculares no solo de Fuerteventura, sino yo me atrevería a decir de toda Canarias, y es la sacristía de esta iglesia de Santa María de Betancuria. Es una obra de arte ya por sí misma y además decoradas a su vez con obras de arte. Vamos a empezar por el techo, nunca mejor dicho, y aquí vemos unas imágenes. Aquí vemos un techo que es espectacular, ese techo policromado, este techo de madera, que le da una enjundia espectacular con estos pináculos que tenemos en cada una de las esquinas de la misma. La verdad que es un auténtico espectáculo. Si visitan la iglesia de Santa María, pues obviamente no se pueden perder esta sacristía. Otro elemento pues importantísimo del que hablaba Marcos también antes es la existencia de la arqueta con los restos de Fray Juan de Santorcaz, y aquí vemos este arcón que van a contener parte de los restos de este importante personaje para la historia de Fuerteventura y en general para la historia de Canarias. Y luego, bueno, quizás todos estos elementos, todas estas obras de artes pictóricas que no son básicamente escenas de la vida de Jesús. Aquí tenemos, por ejemplo, la adoración de los reyes, o el momento en el que María y José huyen, pues justo en el momento en el que se decreta la orden de la muerte a todos los niños recién nacidos en Jerusalén. Bueno, básicamente aquí tenemos diferentes fases o diferentes escenas de la vida de Jesús rodeando toda esta sacristía, pero sin duda yo creo que quizás lo que más va a destacar va a ser esta obra de arte, que es básicamente bueno, básicamente no, se denomina La nave de la cristiandad. Es una obra de Nicolás Medina, un pintor lagunero del siglo XVIII, que va a hacer su propia reinterpretación de los misterios de la Eucaristía. Es una obra espectacular, de un tamaño enorme, un óleo sobre lienzo, como les digo, del siglo XVIII, pero que está además cargado de simbología. Voy a mostrarle algunas imágenes, creo que se van a ver. Sobre todo la policromía que tiene es espectacular, lo bien que se ha conservado esta nave. Y de hecho, la propia nave tiene una gran simbología, ¿no? En general, las naves siempre han tenido una estrecha relación con las ideologías, con la religión. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, que los faraones, sin ir más lejos, los faraones de Egipto eran depositados o eran enterrados en sus pirámides en embarcaciones. Debían llegar sí o sí en embarcaciones.
Eso hacía que, por ejemplo, si el faraón moría en momentos en los que el Nilo estaba abajo, en los que no había crecidas del Nilo, pues había que esperar que el Nilo creciera para que el faraón pudiese llegar a su lugar de morada eterna en barco. Era vital el barco porque va a representar ese tránsito desde la vida hasta la muerte. De hecho, en las propias los propios evangelios, las naves van a ser importantísimas en el cristianismo. Pensemos en la división que se hace tradicionalmente de las iglesias, que se dividen en naves. Muchos de los milagros de Jesús tienen que ver con el mar y con las embarcaciones. Piensen, pues, que camina sobre las aguas, convierte los panes y los peces. Muchos de los apóstoles también eran pescadores, así que la relación entre el mar y la religión cristiana es íntima. No en vano, los primeros cristianos van a pensar que las sepulturas, en definitiva, las sepulturas son el puerto al que van a llegar los cuerpos o las embarcaciones después de la travesía de la vida. Así que, pues ya de por sí las propias naves los propios barcos tienen una gran relación con la cristiandad, y si se fijan, este barco también, ¿vale? Fíjense, vamos a empezar por las propias embarcaciones. Fíjense cómo los mástiles en realidad son cruces. No sé si en qué imagen se ve mejor, yo creo que aquí se ve también perfectamente. Voy a ir alternando a la imagen original con la fotografía. Aquí vemos como este mástil es básicamente la cruz, además está flanqueada por San Juan y por la Virgen, es un poco la representación de la crucifixión. Y fíjense cómo el otro mástil va a estar rematado, y aquí se ve mejor en la fotografía, este mástil va a estar rematado por la lanza, esa lanza que el soldado romano va a utilizar para comprobar que efectivamente Jesús había muerto. Así que tenemos estos dos mástiles que van a representar parte de ese recorrido, ese último recorrido de Jesús en la cruz, o esa crucifixión, esa pasión de Cristo. Además, fíjense también como en las naves, obviamente, el protagonista va a ser Jesús, que lo encontramos aquí justo en el medio, en el centro de la imagen, en el centro de la embarcación, que vemos que está repartiendo pan tanto a los apóstoles como a los sagrados, digamos, a los escritores, a los doctores de la iglesia. Aquí se ve perfectamente cómo lo que hace es repartir ese pan. Y si se fijan, además también tenemos tanto a proa como a popa diferentes imágenes bueno, van a representar un poco, pues eso, los misterios de Jesús. Por cierto, se me olvidaba. Hablando un poco de las embarcaciones, fíjense cómo tenemos cañones. Tenemos hasta 7 cañones que van a representar los 7 sacramentos. Además, algunas de las leyendas que podemos leer es, por ejemplo, relacionadas con el matrimonio, con el bautismo. Cuando se habla del matrimonio, pues dice que somos Cristo, somos cuerpo de Cristo, somos uno, un cuerpo de Cristo. O cuando se habla del bautismo, pues se dice, pues me fortaleció, con el agua me fortaleció. Aquí vemos esos cañones que van a representar esos 7 sacramentos. Y luego tenemos imágenes curiosas. Estas son reinterpretaciones de este misterio que empiezan a ser populares a partir del siglo XV, pero que, como les digo, Nicolás Medina reinterpretó ya en el siglo XVIII, y vemos cómo en la proa va a estar Judas colgado. Creo que se ve perfectamente aquí. Si no, vamos a hacer zoom en la siguiente imagen. Aquí vemos el cuerpo de Judas colgado. Vemos por aquí en la proa, vemos también cómo tenemos la imagen de la esperanza, mientras que en la popa alrededor, aquí tenemos a María, tenemos a San Juan, y aquí tenemos la caridad y la fe, ¿vale? En realidad, como les digo, es una imagen que está cargada de simbología. Además, debajo, en la parte más baja de este navío, que es básicamente una carabela, pues tenemos a Santo Tomás de Aquino, que por un lado levanta la mano, un poco pues ratificando esos misterios, esos misterios de la Eucaristía, y por otro lado vemos como con una cuerda comprueba la profundidad, en cierto modo comprueba, verifica que ese tránsito, esa nave de la iglesia va a llegar a puerto. ¿De acuerdo? Como les digo, es una imagen que está tremendamente cargada de simbología, y que sin duda, si visitan Betancuria, merece la pena que visiten. Así que, sin más, vamos a dirigirnos
nuevamente a la imagen de inicio y este es el momento en el que pueden realizar a través del chat todas las dudas. Yo creo que Marco, no sé si estás por aquí entre nosotros, manifiéstate. Y bueno, ya a través del chat, si quieren, pueden realizar todas las preguntas que quieran y bueno, intentaremos nosotros en la medida de lo posible pues solucionar aquellas dudas, ¿vale? Así que yo creo que ya empiezan a haber dudas, pero repito, yo voy a estar atento a través del chat y Marco si logra conectarse, no sé si se encuentra ahora mismo conectado, si no, yo voy a intentar responder a las preguntas. Pregunta Roland. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente, Marco. Si te parece, voy leyendo preguntas y nos vamos turnando. Normalmente las vas a contestar tú todas, ¿vale? Vale. Que no sabemos de momento, no sabemos si el convento está construido, fabricado, digamos, sobre un lugar como Sadillo en otros contextos, de lugar de magos, ¿no? No lo sabemos. Todavía las excavaciones llevamos 2 campañas, 2018 y 2020, ambos con diferentes objetivos. El primero era identificar si estaba el convento o no en el lugar que nosotros pensamos, y este ha sido ya más un trabajo de empezar a trabajar espacios funcionales, en este caso localizar el patio, el claustro, ¿no? Los claustros. Entonces, no podemos decir en estos momentos si estamos o no, si hay un lugar aborigen o no debajo. En cuanto a la luna preguntamos, la luna más o menos se dice que es la bella luna, que siempre significa lo femenino, ¿no? En este caso, ¿no? Y de alguna forma es eso, como un símbolo mucho más antiguo que la propia religión cristiana. Hay algunos que dicen que viene del tema de Isis, Artemis, ¿vale? Incluso también hay versiones que puedes decir que no, que es la media luna árabe que la está pisando, ¿no? Eso no tiene nada que ver, es más un símbolo adaptado del mundo digamos, mediterráneo que del mundo. Bueno, la luna siempre significaba la mujer, el sol es Jesús, es Dios, son los opuestos, ¿no? Por decirlo así. A ver si voy leyendo por aquí. La iglesia es de mal. Ya decir que, bueno, lo de cubrir, eso nosotros no tenemos nada que ver con eso, es un proyecto de la diócesis. Eso todavía está en discusión. Un momento, Marco, si quieres yo te las voy leyendo y así también los que nos están escuchando saben, conocen un poco la pregunta, porque nos preguntan, disculpa que te haya cortado, nos pregunta Enrique Reina si ya desistieron de cubrir el convento y fortalecer la iglesia conventual con solo los cimientos. Ahora se puede responder. Eso es un proyecto que lleva la diócesis. La idea era recuperar el inmueble entero y para ello techar parte, por lo menos parte de lo que es la iglesia conventual. Es verdad que levantó gran expectación. Quizás lo que haya que replantear es cómo se tella, porque yo creo que techar siempre viene bien porque ganamos un espacio. Yo creo que los espacios patrimoniales, si se usan, tienen más posibilidades de que se conserven que de otra forma. En este caso, como les decía, está por convenir, a ver qué se hace. En cuanto a los cimientos, lo que falta desde mi óptica, y hablo yo como Marco Moreno, como parte de Divicena, es primero dejar hablar, que hable el yacimiento, que diga lo que tiene que decir en este caso, que yo creo que es mucho, es decir, creo que vamos si seguimos trabajando, tener un espacio patrimonial de primer orden. Eso va a beneficiar a Betancuria en sí y al propio Fuerteventura, porque se va a tener un núcleo duro cultural muy potente, no solo con la villa, que ya es una joya, como señalaba Octavio, sino por la próxima apertura del Museo Arqueológico y la posible visita de un convento del siglo XV, el más antiguo de Canarias, junto con una ermita, puede hacer que Betancuria gane mucho, ¿no? Y con ello la isla también, claro. Nos pregunta Rosario que había escuchado, había leído que durante siglos solo hubo un ataúd en toda la isla y que cómo eran los enterramientos de la gente. Bueno, ¿contestas tú, Marco? ¿Tú si quieres? Bueno, los enterramientos básicamente hasta bien entrado el siglo XIX, todos los enterramientos
se van a situar bien dentro de la iglesia o bien en el entorno de la misma, en las plazas o en los accesos. Va a ser a partir de un edicto real cuando se empiezan a construir esos cementerios en las afueras de la iglesia por razones de salubridad. Así que buena parte de los enterramientos de los habitantes de Fuerteventura y en general, esto va a ocurrir en toda la cristiandad, especialmente en España, todos esos enterramientos los vamos a encontrar en los suelos de las iglesias. Y como decía Marco, muchas de esas fosas eran fosas que se reutilizaban de generación en generación. No sé si quieres apuntar algo más, Marco, seguro que tienes algo que decir. Que esas cajas de muertos que se repartían por la isla, es que había una porque se utilizaban simplemente para trasladar, ¿no? De hecho, las excavaciones que hemos realizado en el interior de la iglesia, lo que nos encontramos son los alfileres en los que se envolvían, ¿no? Envolvían con una simple sábana, con una mortaja que iba, digamos, trincada, por decirlo así, con alfileres, ¿no? Y eso, una vez que esos cuerpos se descomponían, se metía a otro lado y ya está, no había miramiento, ¿no? Bueno, nos pregunta Onelia que si lo puede repetir el autor del cuadro. Es Nicolás de Medina, es un pintor lagunero de La Laguna, y bueno, tiene varias obras, y yo creo que su obra maestra es sin duda esta nave de la iglesia de Betancuria. Nos pregunta Onelia también si el estilo del artesonado de la sacristía efectivamente es el estilo mudéjar, también es otra obra de arte, tanto en la sacristía como de la propia iglesia de Santa María, incluso también de la ermita de la Vega del Río Palmas. El artesanado es espectacular, merece la pena visitarlo sin duda. Me pregunta José María, digamos, el significado de las gárgolas. No sé si tú puedes contestar, Marco. Ahí se me olvidó. ¿Perdón? No, contesta tú si quieres. Yo sinceramente, es lo que tiene, soy arqueólogo, soy historiador, pero historiador del arte, la verdad es que justito. Sí que es verdad que las gárgolas siempre van a tener esas representaciones de personajes malignos, diablos, un poco para expulsar los males, y un poco es el sentido también que tiene esas gárgolas en los caños, ¿no? Expulsar los males, y en este caso expulsar las aguas directamente. Pues también es una simbología un tanto curiosa que aparece prácticamente en todas las iglesias, en las iglesias antiguas. Un segundito. Bueno, pregunta a Onelia si los motivos vegetales del retablo de Santa María tienen algo que ver con América del Sur. Bueno, efectivamente se ven algunas imágenes, por ejemplo, se representan las piñas, el millo, etcétera. Y bueno, curiosamente también creo que digamos, un aspecto importante relacionado con esto puede ser la iglesia de Pájara, donde tenemos esa portada que es tremendamente curiosa, con esa simbología un tanto curiosa, con elementos indígenas americanos, y bueno, sí, son elementos que se instalan, pero bueno, en realidad esas representaciones o esas decoraciones vegetales son muy comunes en la historia del arte de toda Europa. Sí, es verdad que se representan elementos americanos, como puede ser la piña, pero en realidad la mayoría de los elementos fitomorfos son plantas. No tiene nada que ver en general con América. Bueno, yo creo que vamos ya a la hora que es, ya nos hemos pasado, pues. Perdón, Octavio. 20 minutos, ¿sí? Dime. Puede ver que preguntaban por el espacio central del convento, de que si era una fuente o un pozo, si era un depósito de agua. Claro, no es un pozo, sensu estricto, es básicamente un lugar donde nosotros creemos, todavía tenemos que confirmarlo, llegaba el agua y había ahí lo que se llama una pila, y de donde el agua pues estaría en movimiento y posiblemente el sobrante saliera por otro sitio, ¿no? El agua no se tiraba, desde luego. No sería un pozo, como repito, sería simplemente una especie de pequeña fuente. Perfecto. Bueno, como decíamos, ya nos hemos pasado solo 20 minutos. Disculpen, ¿vale? Por habernos retrasado, pero yo creo que merece la pena habernos retrasado este poquito para un poco ahondar en la historia de Betancuria, que básicamente es ahondar en la historia de Fuerteventura y en la historia de Canarias. Agradecer primero a Marco por estar ahí detrás y por la estupenda intervención que ha realizado en esta visita virtual. Muchas gracias, Marco.
Agradecer, por supuesto, también a ustedes que han estado detrás de las pantallas un poco por toda la confianza que han tenido, ¿no?, en nosotros, sobre todo porque ya sabemos que muchos de ustedes han sido repetidores y como como decíamos al principio, esta es la última de las sesiones de estas visitas, de esta programación de visitas virtuales del Cabildo. Muchísimas gracias por estar detrás de las pantallas, en cierto modo por aguantarnos, por la enorme participación y la gran aceptación que ha tenido estas visitas virtuales. Les recuerdo que todas estas visitas van a estar colgadas en la página web del Cabildo, desde todas, las de Tindaya, las de los poblados aborígenes e incluso esta, obviamente, la de Betancuria, así que van a tener la posibilidad de repetir estas visitas en cualquier momento y, por supuesto, no podría ser menos dar las gracias al Cabildo de Fuerteventura, a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural por confiar en nosotros, por la realización de esta ejecución de estas visitas virtuales. Esperemos que en breve podamos realizar más intervenciones. Estamos deseando realizar visitas presenciales, deseando que se acabe ya esta pandemia, no solo obviamente para realizar esta visita, sino por razones de salud, eso es obvio, pero también para seguir realizando intervenciones presenciales y visitas in situ a estos espacios patrimoniales importantísimos de Fuerteventura. Así que nada, como digo, muchísimas gracias a todos, gracias Marco, gracias a todos y gracias al Cabildo por confiar en nosotros y hasta muy pronto, esperemos. Chao, buenas tardes. Adiós a todos.